En Ciudad de Imagen, en la Ciudad de México, se encuentra el director de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, Roberto Ramírez de la Parra. ¿Qué tal, director? Muy buenos días. Pascal, buenos días a ti, a todo tu auditorio. Wendy, buenos días. Bueno, el tema es, creo que bastante evidente, Roberto. Después del partido México-Alemania comenzó a circular en redes sociales una versión de que durante el partido se había aprobado una serie de decretos relacionados con reservas de agua y que estos decretos implicaban una privatización. Nosotros desde ayer hicimos una entrevista con una especialista en temas legales que nos decía que, bueno, primero se aprobó el Día de la Tierra a principios de mes, no durante el partido, y segundo, pues estas reservas de agua no implican una privatización. Entiendo que tú has expresado un punto de vista semejante, pero nos gustaría escucharlo en tus propias palabras. Mira, sin duda, Pascal, lo que estamos viviendo en nuestro país me parece que es una época difícil por la parte electoral y que se aprovechan estos temas que son sumamente sensibles para la población. La población no puede vivir si no haga, no conozco ninguna mexicana, ningún mexicano que no lo vea como un tema muy sensible, y me parece que por eso se está aprovechando la coyuntura de esta temporada electoral para meter estos temas que son totalmente mentira. Lo que nosotros hicimos es, por obligación que tiene la Comisión Nacional del Agua, tiene la obligación de publicar, de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, la disponibilidad del agua cada 2 años. Esto lo hicimos en julio del año 2016, en donde publicamos exactamente la disponibilidad que teníamos, y lo que buscamos, una vez que ya está esta disponibilidad y que encontramos que había agua que no estaba concesionada, lo que hacemos normalmente la Comisión Nacional del Agua es ponerla a disposición precisamente de la población para la parte de las concesiones. Y lo que nosotros decidimos hacer desde el año 2016 es tomar una figura que también está en la ley, que es la figura de las reservas, y que es una figura que a nivel internacional se está empujando mucho por las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro encargadas de la administración o de ver las políticas públicas que se tienen que implementar en los países en el tema del agua, buscando de alguna manera preservar el agua para el futuro. Lo que nosotros hicimos fue tomar esta figura en base a esas recomendaciones internacionales que existen y reservar el agua. ¿Qué significa reservar el agua? Lo que hicimos de alguna manera es buscar que esta agua no se concesionara y que lo que hiciéramos fuera guardarla para 2 temas principales: el tema medioambiental y el tema de abastecimiento a la población, lo que nosotros llamamos el público urbano, el abastecimiento de las viviendas, lo que es precisamente el llevar el agua a la población. A ver, ¿qué implica una reserva de agua? Vamos a tomar un caso concreto. Entiendo el río Grijalva, ¿verdad? Es uno de los que están implicados en estos decretos. Sí, es correcto. Lo que nosotros vimos es el río Grijalva tenía disponibilidad del agua, es decir, agua que no estaba usada por nadie, y que lo que realmente teníamos que hacer era buscar la forma de que esa agua, sobre todo en esa zona, en particular del río Grijalva, en donde hay un tema ambiental que es la selva lacandona muy importante, y lo que buscamos es cuidar el medio ambiente de la zona. ¿Cómo? Dejando correr el agua. En lugar de agarrar el agua, que nadie la puede usar. Exactamente, en lugar de tomar el agua y que alguien lo utilice para la agricultura, por ejemplo, sí, lo que hicimos fue decir, no, esta agua vamos a dejarla correr por el río de manera que pueda alimentar a la parte medioambiental, a la naturaleza que está alrededor precisamente del río, que nos permita al final del camino tener más agua, porque la principal fuente de abastecimiento de agua que hay en cualquier parte del mundo son los bosques. En la medida que podemos cuidar nuestra naturaleza es en la medida que hay una mayor cantidad de agua, y nosotros así lo entendimos, y por eso decidimos reservar esa agua, no otorgársela a nadie, y buscar que siguiera corriendo por los ríos para que alimentara la naturaleza, y de esta manera poder seguir fabricando agua a través de nuestros bosques, de la propia naturaleza. Ajá. A ver, se dice también, ha cambiado un poco el discurso de quienes son críticos de estos decretos. Dicen, bueno, no es una privatización, pero sí permite crear concesiones que luego se traduzcan en una privatización. ¿Qué le responderías a quienes dicen eso? Mira, yo lo que te quiero decir es, para que la administración del agua en este país cambie y entonces entremos en un esquema de privatización que mencionan, tendríamos que cambiar la constitución política de nuestro país y la Ley de Aguas Nacionales. Ese es el primer punto muy importante. No se puede a través de un decreto cambiar la naturaleza del agua, ni se puede cambiar la administración del agua en este país. Entonces lo primero que habría que hacer como punto número 1 es eso. Punto número 2, lo que nosotros hicimos fue exactamente lo contrario. En lugar de buscar un tema
de cambiar la administración o de inclusive otorgar concesiones, lo que hicimos fue lo contrario, fue reservarla precisamente para buscar de alguna manera cuidar el agua para los siguientes 50 años, cuestión que nunca se había hecho en nuestro país. ¿Reservado por cuánto tiempo, director? 50 años, lo reservamos por 50 años. ¿Cómo hicimos este cálculo de 50 años? En base a las experiencias internacionales, en base a los estudios técnicos precisamente de los escurrimientos del suelo que tenemos en nuestro país, para poder determinar cuánto tiempo esa cantidad de agua la podíamos de alguna manera escurrir y dejar correr por los ríos, precisamente para que nos permita abastecer a la población los siguientes 50 años y para la parte medioambiental. A ver, vamos a suponer que, y todo esto es hipotético, vamos a suponer que yo compro una porción de tierra a una distancia corta del río Grijalva para sembrar plátano, y pues necesito agua, el plátano requiere mucha agua. ¿Puedo usar, de acuerdo con este decreto, puedo usar agua del río Grijalva para regar mi plantación? Mira, lo que nosotros hicimos fue que no se otorgaran concesiones precisamente para la parte de la agricultura. Lo reservamos para la parte medioambiental y para la parte correspondiente del uso público urbano, para lo que corresponde a las viviendas, más el uso de la vivienda diaria. ¿O agricultura no? Agricultura no está previsto en la parte de las reservas. Es más, la propia ley de aguas nacionales solamente prevé 3 supuestos para la reserva. Sí. El tema medioambiental, el tema del uso de las viviendas, el público urbano que nosotros le llamamos, y la generación de energía eléctrica. ¿Por qué prevé la generación de energía eléctrica? Porque el agua no se consume. Al final del camino se pasa por una turbina y vuelve a regresar al río nuevamente. Entonces, al final, el agua no se consume y por eso prevé que también se pueda reservar el agua para la parte de generación de energía eléctrica. Nosotros, en este caso en particular, decidimos no meternos en el tema de la generación de energía eléctrica y solamente reservarla para los otros 2 supuestos que prevé la ley. Que es la vivienda y el tema medioambiental. Es correcto. Bueno, pues ahí está. Y por último, en tu opinión, ¿por qué surge este tema? Digamos que ¿es una confusión sincera o hay mala fe por la forma en que se interpretó el significado de estos 10 decretos? Mira, para llevarlo al extremo opuesto a lo que estábamos haciendo, yo no veo más que mala fe. Me parece que, como te decía yo hace un momento, estamos viviendo una época difícil, una época electoral competida, un proceso electoral el más grande de nuestra historia, y pues evidentemente eso hace que se busquen temas para poder fijar agenda, que se busquen temas para buscar atacar, porque al final del camino me parece que este tema se utilizó para el ataque precisamente al gobierno y lo que ello implica en este proceso electoral. Entonces me parece que lo que se buscó fue eso, buscar un ataque y fijar una agenda en esta época electoral. Y lo más triste es que además hayan dicho que lo hayamos hecho a la sombra del Partido de México. Me parece que todos estamos muy contentos de que haya ganado la selección mexicana, pero de eso a que se mezcle con un tema de esta naturaleza es muy triste que se piense de esa manera. Este proceso lo empezamos desde el año 2016, publicamos la disponibilidad del Diario Oficial de la Federación, es conocida por todos. El año pasado publicamos a mediados de año los estudios técnicos en donde dijimos que íbamos a reservar el agua desde mediados del año pasado. A principios de este año publicamos los decretos a partir del portal de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, exactamente lo que íbamos a hacer a principios de este año. Entonces me parece que darle la sombra del Mundial no es más que mala fe, como ahorita bien lo preguntabas tú, y no tiene otro enfoque más que ese. Bien, gracias Roberto por estos minutos, nos ayuda a entender pues mucho mejor este tema. Gracias. Al revés, Pascal, yo te agradezco la oportunidad que me das de poder aclarar a la población, de que sean un conducto ustedes para poder informar a la población de lo que realmente está sucediendo, y yo se los agradezco a ustedes, a ti y a Wendy, que me den la oportunidad de estar aquí con ustedes. A ver, nada más para subrayar y que no quede ninguna duda, no hay privatización ni en el momento, ni actual, ni a futuro. Sin duda no. No conozco ningún país en el mundo que la administración del agua no la tenga el gobierno. Me parece que sería muy desafortunado que no solamente hoy, sino en el futuro también se pensara en cambiar la administración del agua en este país. Yo estoy completamente en contra de que sucediera una cuestión de esta naturaleza, no solamente hoy, me parece que así debe de ser siempre, porque cuando tú cambias la administración siempre hay un interés particular y uno tiene que cuidar que no existan ese tipo de intereses y tiene que permanecer la administración del agua en el gobierno y por lo tanto no puede haber privatización y no la hay en este momento. Abusando, te voy a hacer una última pregunta porque también ha salido esto en los comentarios en redes sociales. Hay personas que escriben y dicen, pues sí, pero aquí en mi ciudad la distribución del agua está privatizada, entonces, ¿de qué me están hablando? Claro que hay una intención de privatizar el agua. ¿Qué les responderías? Mira, la prestación del servicio es una cuestión diferente a la administración del agua.
La administración del agua implica qué hacer con nuestros ríos, qué hacer con el agua del subsuelo y cómo otorgar precisamente el uso de esa agua hacia la población. Otra cuestión muy diferente es la prestación del servicio que se lleva a cabo a través de los municipios. En nuestro país, el monopolio de la prestación del servicio de agua potable, el que le llegue el agua a las viviendas en nuestro país, está monopolizado en el municipio. Esto se pensó hace más de 20 años, pensando que el municipio era autónomo, que había que fortalecerlo. Me parece que en esta época en donde hemos visto que los municipios no han visto al tema del agua como una prioridad, que han decidido no gastar en el tema del agua porque no se ven las tuberías y por lo tanto se piensa que no deja votos, me parece que ha sido un error. Y a lo mejor tenemos que empezar a pensar en otro tipo de figuras, como que la entidad federativa tenga una mayor participación en el tema de la prestación del servicio de agua potable en nuestro país, en un tema de subsidiariedad con la parte del municipio, en ese tipo de cuestiones. Y en algunos de los casos, inclusive, parte del proceso de la prestación del servicio, como puede ser la cobranza, como sucede en la Ciudad de México. La Ciudad de México, por ejemplo, tiene concesionado el servicio de cobranza hacia la población. Ese tipo de esquemas ayudan sin duda a que sean mucho más eficientes en la prestación del servicio. Bueno, entonces no hay que confundir las cosas. Roberto, te agradezco mucho nuevamente, muy amable. Al revés, Pascal, yo te agradezco la oportunidad. Gracias.